La gran pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Una pregunta muy fundamental en la vida. En su homilía en la misa por celebración de los santos Pedro y Pablo, Francisco recuerda cómo ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida: ¿quién es Jesús para mí? Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio, llevar a Jesús a todas partes, con humildad y alegría. En la misa, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el Santo Padre recuerda cómo ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida: ¿quién es Jesús para mí? Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio del día de hoy. En esta celebración es tradición la bendición de los palios que recibirán los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año. Pedro siguió a Jesús. Pablo anunció al Señor. Sobre el camino que ellos realizaron estos dos apóstoles, el Papa dijo que es hermoso si crecemos como iglesia del seguimiento, como iglesia humilde que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino más bien en anunciar el Evangelio al mundo, para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. Francisco aconsejó llevar al Señor Jesús a todas partes, con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los propios barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde andan la pobreza, la degradación e incluso la marginación. Y el día de hoy dijo, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciban el palio, signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirle lo siguiente: sean apóstoles como Pedro y Pablo, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio, lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios. Entre los presentes se encontraba una delegación del Patriarcado Ecuménico enviada por su santidad Bartolomé, a quien el Papa saludó al final de su homilía y agradeció por su presencia. Avancemos juntos en el seguimiento y el anuncio de la palabra, creciendo en fraternidad. Así lo afirmó también que Pedro y Pablo nos acompañen e intercedan por nosotros. Celebrando a Pedro y Pablo, estamos celebrando a Pedro y Pablo, dos apóstoles enamorados del Señor, dos columnas de la fe de la Iglesia, y mientras contemplamos sus vidas, el Evangelio de hoy nos presenta la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: ¿Quién dice o quién dicen que soy? Mateo capítulo 16 versículos 15. Esta es la pregunta fundamental, la más importante. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? Veamos cómo se ha respondido a esta pregunta los dos apóstoles, cómo ellos han respondido. Con estas palabras con las que el Papa Francisco hace reflexionar a los presentes en la Basílica Vaticana en la solemnidad de estos dos santos, Pedro y Pablo. La respuesta de Pedro podría resumirse en una sola palabra: seguimiento. Pedro vivió en el seguimiento del Señor cuando Jesús interrogó a los discípulos aquel día en Cesarea de Filipo. Pedro respondió con una hermosa profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo capítulo 16 versículo 16. Una respuesta impecable, precisa, puntual, podríamos decir una perfecta respuesta de catecismo. Así lo señaló el Papa Francisco. Por esta respuesta es fruto de un camino. Solo después de haber vivido la fascinante aventura de seguir al Señor, después de haber caminado con Él y en pos de Él durante tanto tiempo, Pedro llega a esta madurez espiritual que lo lleva, por gracia, a una profesión de fe tan lúcida. De hecho, el mismo evangelista Mateo nos cuenta que todo empezó un día en que, a orillas del mar de Galilea, Jesús pasó por allí y lo llamó junto con su hermano Andrés, e inmediatamente ellos dejaron
las redes y lo siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 20. Pedro lo dijo todo para seguir al Señor. Pedro lo dejó todo para seguir al Señor. Y el Evangelio subraya que lo hizo inmediatamente. Pedro no le dijo a Jesús que se lo pensaría, no hizo cálculos para ver si te convenía o no, remarcó el Papa. No puso excusas para demorar esta decisión, sino más bien que él dejó las redes y lo siguió, sin pedir de antemano ninguna seguridad. Todo lo iría descubriendo día a día, día con día, al seguir a Jesús y caminar tras él. Y no es casualidad que las últimas palabras que Jesús le dirige en los evangelios sean: tú sígueme. Juan capítulo 21, versículo 22. Sigamos a Jesús sin excusas como Pedro. Más adelante, Francisco recuerda que Pedro nos dice que la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No basta responder con una fórmula doctrinal impecable, ni siquiera con una idea que nos hayamos constituido de una vez o construido de una vez por todas. No, es siguiendo al Señor como aprendemos a conocerlo cada día, aseveró. Así dijo Francisco, y es haciéndonos sus discípulos y acogiendo su palabra la manera en que nos convertimos en sus amigos y experimentamos su amor transformador. Ese inmediatamente resuena también para nosotros si podemos proponer o posponer tantas cosas en la vida. El seguimiento de Jesús es inaplazable. Ahí no podemos dudar, manifestó el Papa. No podemos poner excusas y cuidado porque algunas excusas se disfrazan de espiritualidad, como cuando decimos no soy digno, no soy capaz, ¿qué puedo hacer yo? Eso es un truco del demonio, dijo el Papa, que nos roba la confianza en la propia gracia de Dios, haciéndonos creer que todo depende de nuestras capacidades. Para seguir a Jesús, el pontífice nos recuerda que debemos despojarnos de nuestras seguridades terrenales inmediatamente y seguir a Jesús, pues cada día esta es la encomienda que Pedro nos confía hoy, invitándonos a ser iglesia en seguimiento, afirmó. Una iglesia que desea ser discípula del Señor y humilde servidora del Evangelio. Solo así se podrá dialogar con todos y convertirse en lugar de acompañamiento. Solo así se podrá dialogar con todos y convertirnos en lugar de acompañamiento, cercanía y esperanza para la mujer y el hombre también de nuestro tiempo. Solo así incluso aquellos que están más alejados y a menudo nos miran con desconfianza o indiferencia, ellos ahí podrán finalmente reconocer con el Papa Benedicto: la iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo y así es el lugar del encuentro entre nosotros. Tomado de la homilía del segundo domingo de Adviento del día 10 de diciembre 2006. Pablo anunció al Señor. Al hablar de Pablo, el Santo Padre dijo lo siguiente, que si la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, el de Pablo, en cambio, es el anuncio del Evangelio. También para él todo comenzó por gracia, con la iniciativa del Señor. En el camino de Damasco, mientras llevaba a cabo con feroz determinación la persecución de los cristianos, atrincherados en sus convicciones religiosas, Jesús resucitado le saltó al encuentro y no dejó ciego con su luz. Mejor dicho, gracias a esa luz,
Gracias a esa luz, Saulo, así es, se dio cuenta de lo ciego que estaba encerrado en el orgullo de su rígida observancia. Descubrió en Jesús el cumplimiento del misterio de la salvación. Y siguiendo, a partir de allí, dijo el Papa, Pablo, comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo, considera en adelante cómo desperdició todas estas certezas humanas y religiosas. Filipenses capítulo 3 versículos del 7 al 8. Así Pablo dedica su vida a recorrer tierra y mar, ciudades y aldeas, sin importarle sufrir penurias y persecuciones con tal de anunciar a Jesucristo. Viviendo su historia, parece que cuanto más anuncia el Evangelio, más conoce a Jesús. Este anuncio de la palabra a los demás también le permitió penetrar en las profundidades del misterio de Dios. El Pablo que escribió, pues, ay de mí si no predicara el Evangelio, que está en Corintios capítulo 9 versículo 16, es el mismo que confesa, para mí la vida es Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Y continuando y finalizando, Pablo entonces nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No se responde con una religiosidad intimista que nos deja indiferentes ante la inquietud de llevar el Evangelio a los demás. Señala por último Francisco, el apóstol nos enseña que crecemos en la fe y en el conocimiento del misterio de Cristo cuanto más somos sus heraldos y testigos. Esto sucede siempre cuando evangelizamos somos evangelizados. La palabra que llevamos a los demás vuelve a nosotros, porque en la medida en que nosotros damos, recibimos mucho más. Lucas capítulo 6 versículo 38. Eso también es necesario para la iglesia de hoy, poner este anuncio en el centro, ser una iglesia que no cansa de repetir, para mí la vida es Cristo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Una iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir este abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio. En este día de solemnidad de Pedro y Pablo, pues aquí estaban las palabras del Papa Francisco. En el Ángelus del Papa dice: la Iglesia necesita personas verdaderas como Pedro y Pablo. A la hora del Ángelus, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, Francisco instó a imitar su fortaleza, su generosidad y humildad. De los dos santos fueron personas verdaderas y nosotros hoy más que nunca las necesitamos. Y siguiendo, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, tras celebrar la Santa Misa en la Basílica Vaticana, con la bendición de los palios para los nuevos arzobispos, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico. El obispo de Roma inició su reflexión basándose en una frase del Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a Simón, uno de los 12, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro, afirmó el Papa, es un nombre que tiene varios significados. Puede significar roca, piedra o simplemente piedrita. Y en efecto, si nos fijamos en la vida de Pedro, encontramos un poco de estos tres aspectos de su nombre. Pedro es una roca, en muchos momentos se muestra fuerte y firme, auténtico y generoso. Lo dejó todo para seguir a Jesús, lo reconoce como Cristo, el Hijo de Dios vivo. Así explicó Francisco, recordando también que luego, con franqueza y valentía, proclama a Jesús en el templo, antes y después de ser arrestado y azotado. La tradición nos habla también de su firmeza ante el martirio. Pedro es piedra, punto de referencia para la comunidad. Pedro es también una piedra, puntualizó el Papa, apta para ofrecer apoyo a los demás, una piedra que
comentaba que cimentaba en Cristo, sirve de apoyo a los hermanos para la edificación de la iglesia. El apóstol recordó además, el pontífice se preocupa por los que sufren, promueve y anima el anuncio común del evangelio. Es una piedra, un punto de referencia, hable para toda la comunidad. Finalmente, Pedro es también una piedra sencilla, a menudo se aflora su pequeñez. A veces, observó el Santo Padre, no comprende lo que hace Jesús. Ante su arresto, se deja vencer por el miedo y lo niega. Luego se arrepiente y llora amargamente, pero no encuentra este valor de permanecer bajo la cruz. Se esconde con los demás en el cenáculo por miedo a ser apresado. En Antioquia se avergüenza de estar con los paganos convertidos y por último, según la tradición del Quo Vadis, intenta huir ante el martirio, pero se encuentra con Jesús en el camino y encuentra este valor para volver atrás. Pedro es un hombre como nosotros, no un superhombre. En Pedro está todo esto: la fuerza de la roca, la fiabilidad de la piedra y la pequeñez de una simple piedrita. Resumió así el Papa: no es un superhombre, es un hombre como nosotros que dice sí a Jesús con generosidad en su imperfección, aseguró, evidenciando que en él, como en los otros apóstoles y santos, es Dios quien nos hace fuertes con su propia gracia, nos une con su caridad y nos perdona con su misericordia, y es con esta humanidad verdadera con la que el Espíritu forma la Iglesia. Pedro y Pablo eran personas verdaderas y nosotros hoy más que nunca necesitamos personas verdaderas. Imitar la fortaleza, la generosidad y la humildad de los apóstoles. Antes de rezar a la Madre de Dios y concluir su reflexión, el Papa invitó a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro a plantearse algunas preguntas. Y dice: ¿hay en nosotros ardor, celo, pasión por el Señor y por el Evangelio, o es algo que se desmorona fácilmente? Y luego nos invita a preguntarnos: ¿somos piedras? No piedras de tropiezo, sino piedras de construcción para la Iglesia. Trabajamos por la unidad, nos interesamos por los demás, especialmente por los más débiles. Y por último, pensando en la piedrita, somos conscientes de nuestra pequeñez y sobre todo en nuestra debilidad. Nos confiamos al Señor que realiza grandes cosas con los que son humildes y sinceros. Y finalmente, a María, Reina de los Apóstoles, pidió ayuda para que seamos capaces de imitar la fortaleza, generosidad y humildad de los santos Pedro y Pablo. Y continuando, el Papa Francisco: al pueblo ucraniano está cada día en mi corazón. Así dijo el Papa en los saludos después del Ángelus. El pontífice volvió con su pensamiento a la guerra en curso en Europa del Este y, admirando la florida vía de la conciliación adorada para la fiesta de los santos Pedro y Pablo, exhortó a no cansarse de rezar por la paz. El abrazo al querido hermano patriarca Bartolomé en ocasión con la presencia de Roma de una delegación del Patriarcado Ecuménico Constantinopla, dice el Papa: los adornos florales sobre el tema de la paz, organizados con motivo de los santos patronos de Roma, Pedro y Pablo, inspiran en las palabras de Francisco en los saludos después del Ángelus, cuando, agradeciendo la asociación Pro Loco de la capital, el Papa habló de las hermosas flores que admira en la vía de la conciliación y volvió con este pensamiento a la guerra en Ucrania. Se han colocado hermosas alfombras de flores inspiradas en la paz. Esto nos dice que no nos cansemos de rezar por la paz, especialmente por el pueblo ucraniano que está cada día en mi corazón.
el abrazo a Bartolomé. A continuación, Francisco saludó a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que como cada año, 29 de junio, participa en la celebración por la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica Vaticana. Esta delegación estaría en audiencia con el pontífice mañana 30 de junio. Renuevo mi saludo a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla que ha participado en la celebración de hoy y envío un abrazo a mi querido hermano, su santidad Bartolomé. Finalizó. Y siguiendo el Papa Pacelli sobre las madres y los padres de la familia, hace 80 años, el 29 de junio de 1943, Pío XII publicaba la encíclica Mystici Corporis, que dice lo siguiente. El día de hoy un pasaje en la encíclica Mystici Corporis de Pío XII, particularmente actual en un tiempo en que la transmisión de la fe en la familia está en crisis y la Iglesia está a punto de vivir la primera fase del sínodo sobre la sinodalidad, que tiene como objetivo la misión. Es aquel al que el Papa Pacelli dedica la descripción de la Iglesia como cuerpo de Cristo, compuesto orgánicamente y jerárquicamente. El pontífice invita a no creer que la estructura orgánica de la Iglesia se limita o reduce solamente a los grados de la jerarquía, o que, como dice la sentencia contraria, consta solamente de los carismáticos, los cuales, dotados de dones prodigiosos, nunca han de fallar en la Iglesia o nunca han de faltar en la Iglesia. No solo el obispos y clérigos por una parte y personas con carismas especiales por otra. El Papa añade lo siguiente: más aún se ha de advertir que, sobre todo en las presentes circunstancias, los padres y madres de familia y los padrinos y madrinas de bautismo, y especialmente los seglares que prestan su cooperación a la jerarquía eclesiástica para dilatar este reino del divino Redentor, tienen en la sociedad cristiana un pueblo honorífico, aunque muchas veces humilde, y que también ellos, con el favor y ayuda de Dios, pueden subir a la cumbre de la santidad que nunca ha de faltar en la Iglesia según las promesas de Jesucristo. En las presentes circunstancias, es decir, en el año 1943, marcado por un horror catastrófico de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor de Pedro indica el puesto honorífico que ocupan lo deberían ocupar los padres y madres de familia, el pueblo de Dios que trabaja y vive en la ordinalidad de la vida cristiana y de sus sacramentos. Pacelli no solo recuerda el camino de la santidad para ellos, sino que subraya su fundamental contribución a la expansión del reino, es decir, a la propia misión. El día de hoy, como 80 años atrás, quizás más que 80 años atrás, es precisamente al testimonio cotidiano y escondido de los padres y madres de familia a quienes se confía la misión de testimoniar la fe, rediseñando la estructura del sínodo y abriéndolo a la construcción efectiva de los laicos junto a aquellas de los obispos. El Papa Francisco continúa y profundiza una conciencia que viene de lejos y que tuvo como piedra angular el Concilio Ecuménico Vaticano II. Te ha informado Daniel Peña, aquí para este podcast informativo. Gracias por su sintonía.